Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Gutiérrez, estudiante de Derecho, primer año. Esta es una tarea para Derecho Penal. Así que lo que hoy voy a hablar es sobre las penas. El primer avistamiento que tenemos de las penas es en la Edad Media. Aquí no tenemos como un concepto muy claro de lo que es una pena, pero esto va evolucionando y en el siglo XVII es donde ya podemos tener una definición más clara de lo que es una pena. Y entonces dice que estas van a depender de un orden colectivo. Eh, pues esto va evolucionando con el paso del tiempo, entonces hoy en día podemos definir a la pena como aquellas restricciones y privaciones de bienes jurídicos que están establecidos en la ley penal. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a que cualquier tipo de sanción jurídica que no esté establecida en la ley penal, por lo tanto, no puede ser una pena. Ahora bien, después de hablar de su origen, podemos hablar de su significado etimológico. Entonces, podemos hablar del podus, que es un vocablo, y esto significa peso. Podemos intentar relacionarlo, pena, peso, hago algo malo, entonces algo recae en mí, como el peso de la ley, como dicen por ahí. Otras personas pueden decir que pena puede provenir también del sánscrito puya, y esto es como una virtud o pureza. Esto lo podemos relacionar porque, bueno, pues tal vez yo cometo un delito, sobre que hay una pena y la cumplo. Entonces, después de cumplir esta pena, yo soy otra persona. Actualmente las penas que se imponen son para rehabilitar. Bueno, eso es lo que se pretende. Entonces, tal vez podemos relacionarlo aquí un poquito. Una pena, pureza, alguien comete algo, se le impone una pena para que pueda hacer una conciencia en él y al salir o cumplir esa pena sea otra persona, una persona mejor, renovada. Ahora bien, una definición en concreto de la pena, me gustaría leerles esta. Esta es del mexicano Raúl Carranca y Trujillo. Eso está en el libro de Matabela. Entonces, dice que la pena no es otra cosa que un tratamiento que el Estado impone al sujeto que comete una acción antisocial, algo antijurídico, o que representa a una peligrosidad social, pudiendo ser o no un mal para el justo y teniendo por fin la defensa social. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla que si una persona comete un acto antisocial, algo que va en contra de lo que normalmente hacemos, algo antijurídico, algo que no está bien, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Imponer una pena, porque es un peligro para la sociedad, como hemos visto anteriormente. Y el fin de esto, como les hablaba con anterioridad, es rehabilitar. Entonces, lo que busca la pena es evitar esos actos antijurídicos. Ahora bien, vamos a hablar de las dos secciones de penas principales y para esto nos vamos a apoyar en nuestro Código Penal. En el artículo número 41 nos va a hablar de las penas principales. ¿Por qué son principales? Porque son privativas. ¿Qué es lo que dice el artículo? Artículo número 41. Son penas principales. La pena de muerte, que pues actualmente no es activa en Guatemala. La de prisión, el arresto y la multa. Son privativas de otros derechos. Como tal se consagre en la parte especial. Ahora bien, vamos a hablar de las penas accesorias. Esas también se encuentran en nuestro Código Penal. Pero, ¿qué es esto de las penas accesorias? Estas penas son las que van a depender de otra, que es la principal. Entonces, esta pena son las principales. Entonces,
esta pena accesoria es la que va a depender de la primera, del principal. Dice que este se acompaña por imposición judicial. Estas penas, al igual que las principales, las vamos a encontrar en nuestro Código Penal. Como son relacionadas, está una hoja, entonces vamos a encontrar en el artículo 41 las penas principales y en el artículo 42 las penas accesorias. Y ahí es donde nos define cada una de las penas accesorias. Ahora me gustaría hablarles sobre el principio de legalidad. Actualmente es uno de los principios más importantes en la ley penal. Y esta habla de que no hay delito sin pena previa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no me pueden considerar a mí en un crimen si este crimen no está definido. O sea, por eso no hay crimen, porque no está tipificada en la ley. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En nuestro Código Penal. ¿En qué artículo? Pues lo vamos a encontrar en el artículo 84. Este dice principio de legalidad. No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. Entonces, por ello decimos que no hay delito ni pena si no hay una ley previa a ello. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunas características de la pena. Como primer punto tenemos que es un castigo. ¿Por qué? Porque es una privación de sus bienes jurídicos. Esto puede ser su libertad, su vida o su patrimonio. Ahora bien, como segunda característica tenemos al Estado. ¿Y cómo al Estado? Pues es de naturaleza pública, proveniente de su soberanía. Entonces, ¿cómo podemos ver esto reflejado? Y es porque el Estado es el que de alguna manera impone y ejerce dicha pena. Ahora bien, llegamos al siguiente punto, que es una consecuencia jurídica. Y como tal, solo lo puede imponer un órgano jurisdiccional competente. Desde un debido proceso, claro, y solamente a la persona que cometió el delito. Y con esto vamos al siguiente punto, y esto es que es personalísimo. Ninguna persona, pues si yo cometo un delito, ni alguien de mi familia no puede ser juzgada en mi nombre. Entonces, esto quiere decir que la responsabilidad penal no puede ser heredada. Y existe algo, pues a pesar de ser personal, existe como una trascendencia social. ¿Por qué? Porque puede que a mí me pueda afectar, pues, o claramente, dicha pena, pero también va a afectar a mi familia, tal vez no de manera directa, pero sí emocional y económica, quizás todo este proceso que yo esté llevando en el que se me dicta una pena. Como siguiente punto tenemos que las penas son determinadas y esas son determinadas en nuestra ley penal. Y con esto vamos al siguiente punto, que es proporcional. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que sean proporcionales quiere decir que el delito que yo tenga, que yo haga, debe ser proporcional a la pena que me impongan. Por eso es que cada pena tiene un mínimo y un máximo dependiendo, porque ningún delito es igual a otro. Entonces, todas las penas son dictadas en base al delito cometido. Puede que un delito tenga más agravio que otro, entonces no todos pueden ser juzgados de la misma manera. Por eso es que es proporcional. Puede que yo haya robado, se me da el mínimo. Puede que haya robado y cometido algo más grave, entonces ya aumentando la pena. Ahora bien, las penas también pueden ser flexibles. ¿Por qué? Siendo estas creadas por personas humanas, pueden tener errores. Deben ser flexibles al momento que se hable de revocarlas
o de reparar algún error judicial. Ahora bien, como último punto de sus características está que debe ser ética y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no va a actuar, o sea, actúa en representación de la sociedad, pero no como en plan de venganza, sino de tratar, como hablamos al principio, de tratar de rehabilitar a esta persona, tratar que ya no cometa más actos antijurídicos y antisociales y tratar de volver a entrar en la sociedad como una persona mejor. Es por ello que al dictar una pena se pretende ser preventiva y de rehabilitación.